Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que celebramos el sector de educación de CESIF Castilla y León en la provincia de Palencia. Comenzamos con la presentación de la mesa. A mi derecha tenemos a Eduardo Laso Vega, que es el presidente de la Unión Provincial de CESIF Palencia. A mi izquierda, Javier Pérez Villallandre, responsable de Educación de Palencia, del sector de Palencia, y yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de Educación de CESIF en Castilla y León. Os hemos convocado para trasladaros en primer lugar la iniciativa legislativa popular que hemos presentado ante las Cortes de Castilla y León, pero también vamos a aprovechar para esbozar algún dato sobre el informe que vamos a presentar de la educación en Castilla y León, el último acuerdo que suscribimos el 23 de julio y comentaremos pues, una serie de incidencias que hemos recogido en los centros educativos de Castilla y León, en especial de Palencia, y enfatizaremos un poco la situación del Centro de Educación Especial de aquí de Villachiquilla, Carrechiquilla, perdón, que también hemos estado visitando esta mañana. Entonces, bueno, pues ese va a ser un poco el guión de la rueda de prensa que esperemos que sea breve. Comenzamos con el tema de la iniciativa legislativa popular. Sabéis que CESIF registró una iniciativa legislativa popular el pasado 7 de mayo ante las Cortes de Castilla y León, demandando que hubiera una norma específica donde se regulara la necesaria dotación de personal de enfermería en todos los centros educativos de nuestra comunidad, desde la etapa de educación infantil hasta el bachillerato, toda la etapa educativa obligatoria, incluido el bachillerato. En este momento, las Cortes nos ha admitido a trámite esa iniciativa legislativa popular y estamos en el proceso de recogida de firmas para que toda la población de Castilla y León pueda adherirse al texto normativo que presentamos y sirva para que todos los partidos políticos se den cuenta de la importancia que tiene el dotar a los centros educativos de personal de enfermería, por varias cuestiones, no solo para atender a los problemas de salud que pueden tener determinados alumnos y alumnas, como puede ser epilepsia, diabetes, etcétera, etcétera, sino también para una labor necesariamente preventiva que se tiene que realizar de higiene de la salud, por ejemplo, higiene alimentaria, que también pueden desarrollar este personal de enfermería en los centros docentes. Estamos hablando, sin entrar en comparativas con otros países, de que hay comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, también la Comunidad Valenciana, que llevó a cabo una iniciativa similar a esta, que tienen una dotación importante de enfermeros y enfermeras en los centros educativos. Y en Castilla y León solo contamos en plantilla con 24 personales de enfermería en todos los centros docentes. Sin duda, algo totalmente exiguo. Por ello, para CESIF es fundamental que la Junta de Castilla y León arbitre una normativa legal. Presentaremos las firmas que consigamos en este momento. Estamos consiguiendo muchas firmas en todas las provincias para que esta iniciativa se aleje en todos los partidos de vaivenes políticos y esta iniciativa tenga su resultado y los centros docentes de Castilla y León estén dotados del personal de enfermería necesario. Además de esto, sabéis que nosotros siempre hemos sido muy reticentes a que el personal docente tenga funciones sociosanitarias. El personal docente tiene que dedicarse a enseñar, su labor es exclusivamente la educativa y en muchos casos tienen que hacer frente a situaciones delicadas, complejas y para las que no tienen formación. Por tanto, la única manera de que haya una atención sociosanitaria justa y óptima para el alumnado, aliviando así también la labor del profesorado, es con esta dotación del personal de enfermería en los centros docentes. Animamos a toda la comunidad palentina a que suscriban esta iniciativa que CESIF ha puesto en marcha para poder presentar a las Cortes las firmas correspondientes y que se inicie la tramitación legislativa de esta norma que consideramos fundamental. Por otro lado, pasando de esta iniciativa legislativa popular, queríamos comentaros que el pasado viernes se presentó en el ámbito nacional un informe del sistema educativo en España.
Bueno, pues vamos a hacer una próxima publicación extensa donde valoremos también los resultados educativos en Castilla y León, al igual que en el resto de las comunidades autónomas. Sí podemos avisar de problemas o digamos de índices preocupantes en Castilla y León, como que la inversión por docente ha caído un 20% desde el curso en el que se iniciaron los recortes, que es el curso 2009-2010. Curso que tomamos como referencia porque no se han revertido esos recortes que siguen asfixiando a la educación pública. Eso supone que Castilla y León esté por debajo de la media nacional en cuanto a la inversión por docente. Pero es que también, tomando datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, los datos de interinidad en Castilla y León son altamente preocupantes. Estamos hablando de que en todos los cuerpos rondamos el 30% de interinidad. Esto incumple de forma expresa el 8% de interinidad que dictamina Europa que debíamos cumplir el 1 de enero del 2025. Esperemos la sanción que nos imponga Europa, pero sin duda tenemos que entonar el mea culpa y resolver esto con dos cuestiones fundamentales. Una oferta de empleo público suficiente. Según CESIF, hace falta sacar en las próximas convocatorias de oferta de empleo público unas 3.800 plazas, pero tenemos que hacer una reforma de calado en el sistema de acceso. No es de recibo que se queden sin cubrir en este último proceso de las oposiciones de verano del 2025 321 plazas. Hablamos de plazas de formación profesional, plazas de docentes de matemáticas. Bueno, pues es imposible que tengamos una oferta de empleo público amplia, se saquen plazas y después no se cubren. Hace falta una reforma en el sistema de acceso y, sobre todo, hace falta prestigiar la labor docente, que la profesión docente sea atractiva y esté debidamente retribuida. Las diferencias de retribuciones del profesorado de Castilla y León con otras comunidades autónomas, si nos comparamos con las comunidades autónomas con las retribuciones más altas, estamos hablando de una diferencia totalmente inadmisible de 850 euros de diferencia en relación con las comunidades autónomas con las retribuciones más altas. Por ello, desde CESIF Educación Castilla y León consideramos que es el momento de negociar la necesaria equiparación salarial con el resto de las comunidades autónomas y prestigiar así la labor del profesorado de Castilla y León. Otro dato que queríamos destacar también es el paro juvenil, que en Castilla y León se sitúa en un 25%. Sin duda, esto tiene una relación directa con la formación profesional. La nueva ley de formación profesional está desviando alumnado a la educación privada concertada y no se está apostando por una implantación de la formación profesional en la red pública, asegurando que todo el alumnado pueda hacer las prácticas en empresa de forma debida. Sabéis que ahora con la nueva ley se tienen que hacer en primero de los ciclos formativos y Castilla y León no tiene un tejido industrial y unas empresas suficientes para acoger las prácticas que tiene que hacer este alumnado. La falta de recursos en los ciclos de formación profesional también es evidente y creemos que apostar por la formación profesional va directamente relacionado con reducir los índices de paro escolar y también de abandono escolar. La otra cuestión ya de negociación de Castilla y León es que sabéis que el pasado 23 de julio suscribimos un preacuerdo con la Junta de Castilla y León. El acuerdo se firmará de forma oficial el lunes de la semana que viene, el lunes 22 de septiembre, os lo adelantamos, y en ese acuerdo se incluyeron cuestiones importantes para CESIF. En primer lugar, una cuestión que era determinante para CESIF es que se sube la cuantía del cuarto y quinto sexenio, tratando así de aliviar o rebajar el agravio comparativo que se producía con la carrera profesional y con los sexenios. Sabéis que somos los únicos empleados públicos que tenemos que elegir entre carrera profesional y sexenios y seguimos exigiendo que ambos complementos no sean incompatibles y se modifique la ley de la carrera profesional. No obstante, se ha llegado a un acuerdo mediante el cual se sube en torno a 1.000 euros al año el cuarto sexenio, 2.000 euros al año en el quinto sexenio. Hablamos de los docentes con más antigüedad que no podían optar a esta carrera profesional y la tenían totalmente vetada.
Otras cuestiones que se han llegado en este acuerdo son mejoras también en los factores de itinerancia y en los complementos de los equipos directivos de los CRAS, de los centros rurales agrupados, que sabéis que en Castilla y León son muy numerosos y tienen una complejidad especial. Estas tres cuestiones económicas, a pesar de que el acuerdo se firme el lunes 22 de septiembre y se publique en Vocil posteriormente, sí van a tener efectos retributivos de 1 de septiembre del 2025. ¿Vale? Se cobrará de forma retroactiva desde el 1 de septiembre del 2025. Se incluyen otras cuestiones fundamentales para CESIF, como las mejoras en atención a la diversidad, la reducción de la burocracia en los centros docentes y la necesaria dotación de personal técnico de administración y servicios, que vemos que es más necesario que nunca porque la burocracia del profesorado, especialmente también de los equipos directivos, es asfixiante y les impide dedicarse a lo realmente importante, que es enseñar y que es su función. Pero en este acuerdo, la cuestión crucial también para nosotros es que se adquiere un compromiso de negociación a partir del mes de octubre de negociar una mejora en el complemento de tutoría y también la reducción de jornada de mayores de 55 años que llevamos años demandando, que tienen otras comunidades autónomas y que en CESIF exigíamos que se incluyeran en este acuerdo. Ambas cuestiones se negociarán en el seno de la Comisión de Desarrollo de este acuerdo suscrito el 23 de julio y esperemos que avancen de forma fructífera. Por último, antes de dar paso a mi compañero Javier, queríamos comentar las incidencias que estamos recibiendo en el inicio de curso, este curso 2025-2026. Sabéis que desde CESIF hace 12 años que hemos puesto en marcha un registro de incidencias, de manera que durante todo el mes de septiembre todo el profesorado que tenga cualquier problema, cualquier incidencia, puede acudir a CESIF y se le resolverá de forma lo más puntual posible. Bueno, pues dentro de estas incidencias hemos recibido muchas relacionadas con la atención a la diversidad y especialmente con los centros de educación especial. Por ello, esta mañana, antes de esta rueda de prensa, hemos estado reunidos con el Centro de Educación Especial de Carret-Chiquilla y alertamos de la situación de los centros de educación especial en Castilla y León y en especial de este Centro de Educación Especial palentino. Es inadmisible que los centros de educación especial estén fuera de la plataforma de la convivencia escolar en Castilla y León. Por cierto, el Observatorio de la Convivencia de Castilla y León no se reunió en todo el curso pasado. Desconocemos las incidencias que se han producido en cuanto a agresiones, violencias, partes de alumnado, formación del profesorado. No se ha reunido el Observatorio de la Convivencia Escolar en el curso 24-25. Y los centros de educación especial no puede ser que no estén dentro de esta plataforma, es decir, que no conste ninguna agresión, ningún parte, ningún problema de violencia que hay en los centros de educación de Castilla y León, en los centros de educación especial, que lamentablemente son numerosos, no constan en el informe de la convivencia escolar que hasta ahora, como decimos, no se ha presentado. Pero es que en el Centro de Educación Especial de Carret-Chiquilla faltan recursos, falta asistente técnico educativo, falta un maestro o maestra especialista en audición y lenguaje, falta precisamente personal de enfermería escolar, una dotación de personal de enfermería escolar, y también es el único centro palentino al que le han eliminado el personal de servicios que se dotó a todos los centros con el COVID. No lo tienen y recordamos que es un centro que además, como sabéis, tiene también la residencia escolar, lo que ello supone para la gestión de recursos personales, puesto que hay que hacer turnos de mañana, tarde y noche al tener esa residencia escolar. Exigimos desde CESIF que se contemple un complemento de peligrosidad para estos centros de educación especial, puesto que se hace en otras comunidades, como en Castilla-La Mancha, y consideramos que, además de ser centros de difícil desempeño, tienen que tener un complemento de peligrosidad específico por la casuística de estos centros. Tienen que estar dotados del personal suficiente, tienen que tener a su disposición todos los recursos personales suficientes. Y una cuestión que también nos ha preocupado es la no cobertura inmediata de bajas, concretamente de bajas de personal laboral. No puede ser que en un centro de educación especial haya bajas, en concreto de personal laboral, que se tarden en cubrir hasta 15 días, incluso cuando ya se incorpora el titular de la plaza. Nos piden formación, el profesorado necesita tener formación específica en estos centros y una regulación específica de los centros de educación especial, porque en muchos casos nos remontamos a una norma
de 1990-1991, cuando ni siquiera estaban transferidas las competencias en educación. Por tanto, los centros de educación especial son los grandes abandonados en la Junta de Castilla y León y exigimos que haya un tratamiento y una regulación especial que reconozca la labor de estos profesionales. Sin querer retrasar más la rueda de prensa, pues paso la palabra al responsable de Educación de Palencia, Javier Pérez Villarreal. Buenos días a todos. Soy Javier Pérez Villallandre, responsable del sector de educación de Palencia, y voy a hablar de dos aspectos. Por un lado, la tasa de interinidad durante este curso escolar 2025-2026 en la ciudad de Palencia y provincia, donde podemos comprobar que los datos respecto al curso 2024-2025 han aumentado. En el caso del cuerpo de maestros hemos pasado de 109 vacantes y sustituciones con nuevas necesidades, 109, hemos pasado al curso 2025-26 con 120, un aumento del 5,50% respecto al año anterior, y en el caso de secundaria hemos pasado de 303 en el curso 24-25 a 347 este curso 25-26, un aumento del 13,20. El total de vacantes y sustituciones con nuevas necesidades creadas por la Administración en los actos de AISI han pasado de 412 a 467, un 11,33%, haciendo que la tasa de interinidad en Palencia haya pasado en el curso 24-25 del 20,60% a un 23,35%, siendo en el caso de la provincia de Palencia y ciudad 4 puntos por encima de la media regional, en el que podemos destacar que más o menos la tasa de interinidad en el cuerpo de maestros ronda el 11%, pero la tasa de interinidad en el cuerpo de secundaria y otros cuerpos ronda prácticamente el 30%, superando considerablemente las necesidades marcadas por Europa del 8% y considerablemente la media a nivel regional. Además, en Palencia tenemos el registro de incidencias que organiza o que promueve el sindicato desde hace 12 años, en el que hemos recibido varias quejas o varios casos de incidencia, entre los que cabe destacar que en estos momentos en los centros educativos nos trasladan las siguientes incidencias más importantes. Por un lado, en los centros colegios nos están comentando que tienen problemas para poder organizar las actividades y ese seguimiento de organización de los centros, debido sobre todo a que la Junta de Castilla y León ha promovido un plan de conciliación familiar y de seguimiento para aquel alumnado de 1 a 2 años que ha tenido problemas desde el primer día del comienzo de curso con encontrar personal. La empresa encargada de realizar esta actividad no ha encontrado monitores suficientes, haciendo cargar esa responsabilidad al equipo directivo del centro educativo y al profesorado. Además, también nos están trasladando que hay problemas administrativos en los centros educativos y en los servicios centrales de la dirección provincial, que están haciendo que ciertas labores estén ralentizadas, que ciertas becas, procesos, releo, autobús, comedor, estén teniendo varios retrasos respecto a las resoluciones que debían de corresponder. También tenemos en estos momentos quejas de varios profesores, sobre todo de formación profesional, porque a la hora de aplicar la administración el horario lectivo que puede tener un profesor máximo de 19 horas, las compensaciones horarias no las está aplicando según los criterios marcados según la normativa. Son varios los casos, prácticamente podemos cuantificar prácticamente el 75-80% del profesorado de formación profesional está yendo a 19 horas y no se le está compensando de forma adecuada, como al resto de sus compañeros, ese exceso de horario. También estamos viendo que el exceso de burocracia nos están trasladando, que están cargando sobre los equipos directivos debido a esa falta de administrativos, a esa falta de profesores de servicios complementarios, con lo cual va siendo una carga superior. También nos están trasladando que hay problemas con los programas informáticos que se tienen que utilizar para la recogida de datos y de seguimiento del aula y de los centros educativos. Por ejemplo, el programa Estilos, que está dando bastantes problemas. Nos trasladan que ese programa de Estilos
hay bastante profesorado que no está dado de alta, con lo cual no puede acceder a las aplicaciones que pone a nuestra disposición la Administración. También nos han trasladado que ya desde el principio de curso ha habido varios actos disruptivos por parte de alumnos en algún centro educativo, con lo cual sí que demandamos por parte de la Administración una cierta celeridad para que se vayan limitando y se tomen las medidas correspondientes. Te dejo el fin de eso. Bueno, si no acabo yo con las reivindicaciones finales de cara a este curso escolar, que ya las ha trasladado mi compañera Isabel, que son muy importantes de cara al profesorado, son la equiparación salarial, sobre todo también la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, la recuperación de esa pérdida de poder adquisitivo por parte del gobierno de no subir y compensar la pérdida retributiva por culpa del IPC en todos los empleados públicos. Vamos a luchar por la acción tutorial que sea reconocida profesional y económicamente por parte de la Administración. Hay un acuerdo por parte de la Administración de retomar esta negociación a partir de octubre de este año. También solicitamos la reducción de jornada del profesorado de 55 años y solicitamos de forma encarecida que se vuelvan a convocar cátedras que llevan congeladas 6 años en el caso de Castilla y León. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengáis? Sí, me resulta curioso y llamativo que no hagáis referencia a la última medida que ha anunciado el Gobierno central. Efectivamente, muchas gracias. Sí. Esa se dejamos. Sí. Mira, agradezco la pregunta porque, bueno, ayer cuando hicimos la rueda de prensa, la nota de prensa, perdón, no lo colocamos, pero sí lanzamos una rueda de prensa que os la haría llegar el periodista de Castilla y León. Por supuesto que saludamos positivamente, damos la bienvenida a esta medida que ha anunciado el presidente del Gobierno. Tenemos una mesa sectorial el próximo 23, el martes de la semana que viene, en la cual se supone que nos van a presentar un documento del estatuto docente. Se habla de reducción de ratios y de reducción de horario lectivo y desde CESIF siempre hemos exigido que haya un estatuto docente que regule la profesión docente desde sus inicios hasta su jubilación. Por supuesto que exigimos que haya un horario lectivo máximo, las comunidades autónomas luego puedan negociar a partir de ahí, y también una ratio máxima, es decir, que pudiera haber, por ejemplo, una imposición de un máximo de 18 horas lectivas en secundaria en las comunidades autónomas, como en Castilla y León, pues se pudiera llegar a menos, como en este caso que hay 17 horas. Lo mismo pasa con las ratios. El Gobierno central tiene competencias para regular la educación de forma nacional y las competencias de las comunidades autónomas en la negociación para mejorar esas cuestiones también es evidente. Recordamos que los recortes que se impusieron en el 2011 se derogaron en cuanto al horario lectivo con una ley del año 2022, si no recuerdo mal, donde el Gobierno se limitó a recomendar un horario lectivo máximo de 18 horas y a recomendar un horario lectivo máximo de 23 horas en primaria. Ninguna comunidad autónoma ha hecho, uso de esa normativa nacional que se supone que derogaba los recortes, puesto que se limitaba a hacer una recomendación. Por ello, CESIF pedía lo que precisamente se va a producir ahora. Esperamos ver el documento, esperamos que de verdad haya una voluntad negociadora de reducir las ratios y el horario lectivo de forma general y, por supuesto, que estaremos con la máxima voluntad negociadora para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todo el profesorado de la educación pública y de Castilla y León. Nos remitimos al 23 de septiembre esperando que esta noticia pues, vaya más allá de anuncios políticos y que el momento electoral, tanto en Castilla y León como nacional, pues no sirva para usarnos como moneda de cambio, sino que sirva para conseguir mejoras reales, tanto en Castilla y León como en el Gobierno nacional. Gracias por recordarlo. Más dudas, más preguntas.